Muy buenos días, señoras y señores. La Cámara de Comercio y Producción de La Vega se complace en darles la más cordial bienvenida a este encuentro empresarial, Perspectivas Económicas del País para el segundo semestre del año 2022, con la participación del Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana, el doctor Pavel Isa Contreras. Nos acompañan en esta mañana la señora Luisa de la Mota, gobernadora provincial de La Vega. El señor Ramón Rogelio Henao, senador de la provincia de La Vega. El señor Vladimir Viloria, presidente del Consejo de Cora Vega. Reverendo Padre Sergio de la Cruz, rector de la Universidad Católica del Cibao, UCATESI. El señor Joel Martínez, secretario general de la Alcaldía Vegana. La señora Sachenka Reynoso, directora del MIC en la provincia. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Y por supuesto a todos ustedes que han aceptado esta invitación para conocer las perspectivas económicas del país para el segundo semestre del año 2022. Sean bienvenidos todos. Pedimos en esta ocasión al reverendo Padre Sergio de la Cruz, rector de la Universidad Católica del Cibao, UCATESI, que nos acompañe para poner en manos del Señor este acto. Buenos días para todos. Me alegra mucho cuando me comunicó Irlonca para que hiciéramos la oración de inicio, que ustedes así lo hayan decidido, poner en manos de Dios una actividad como esta, que todos necesitamos como veganos. Yo voy a proclamar el Evangelio que hoy la Iglesia nos propone, que nos sirva de iluminación y a poner este acto en manos de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomado del evangelista Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder conocerte a ti, que eres la verdad suprema, y que de ahí dimane también nuestro accionar, que nos podamos poner cada día más de acuerdo, que podamos caminar juntos. Y en estos momentos difíciles que nos han tocado vivir, por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, que nos han llegado, podríamos decir, exportadas, la COVID, también el problema de la guerra, podamos unir esfuerzos mancomunados para que juntos podamos caminar como una familia de fe y como hombres y mujeres dispuestos a contribuir para el bienestar común de nuestro pueblo, de nuestro país. Digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación y líbranos. Pedimos al Señor que nos bendiga, sobre todo la nueva gestión del nuevo ministro de Planificación y Desarrollo que está con nosotros, y cada una de sus empresas, los que están aquí, y cada uno de sus trabajos, los que ustedes realizan también. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días para todos.
Muchas gracias, Padre Sergio. Queremos agradecer a las empresas patrocinadoras que han colaborado para hacer posible este evento. Alaber, Copedac, Fongamundi, Banco BHD, Constructora Gil, Agrocomercial Los Samanes, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, Asociación Zona Franca La Vega, Banco Popular Dominicano, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, las empresas de Heriberto Medrano Holding Group, Ayuntamiento de La Vega, Agua Rangel, Distribuidora 2000, Banco Adopen, Farmacias El Sol y Tabaré Eventos. A continuación, la señora Irlonka Tavares, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de La Vega, nos ofrecerá las palabras de bienvenida a este almuerzo empresarial. No baja, agárrame la porque está muy altica. Bien, muy buenos días. Autoridades provinciales y municipales aquí presentes, que ya Fidedilcia mencionó, pero que igual agradecer a doña Luisa, al senador Ramón Rogelio Henao, al arquitecto Joel Martínez, quienes siempre muy amablemente nos acompañan y nos apoyan, y al presidente de Coravega, Vladimir Viloria. Muchísimas gracias a Chenca del Ministerio. Gracias por estar aquí y por hacer notar este esfuerzo mancomunado que siempre queremos llevar en La Vega. Señores autoridades de las distintas instituciones civiles, de servicio y académicas aquí presentes, los empresarios y profesionales, socios de nuestra Cámara de Comercio y Producción de La Vega, compañeros miembros de la Junta Directiva, amigos de la prensa y muy especialmente saludar a nuestro expositor de hoy, el doctor Pavel Isa Contreras, actual ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana, quien muy amablemente tuvo la flexibilidad y la cortesía de estar presente hoy aquí con nosotros, pese a las dificultades de coordinación de agenda que pudo traerle su muy reciente designación. Valoramos este gesto altamente, señor ministro, y le agradecemos sus esfuerzos por traer al aparato productivo y empresarial de La Vega orientaciones económicas que nos ayudarán en la toma de decisiones para enfrentar estos tiempos. Gracias, señor ministro, reiteradas. Pavel Isa Contreras es economista, académico, investigador. Durante un tiempo nos orientó cada semana en el periódico El Caribe con sus artículos analíticos acerca del devenir económico del país, con estudios, escenarios, comparaciones. Como experimentado profesional que ha trabajado para importantes centros de estudios económicos locales y regionales, así como organismos internacionales, podemos decir que la proyección es algo que Pavel desarrolla con ventaja. Por eso no me cabe duda que a partir del tema que hoy nos ocupa, perspectivas económicas del país para este segundo semestre del año 2022, con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, quedaremos debidamente ilustrados e ilustradas. Para los agentes económicos, especialmente las empresas, es importante prever qué podría pasar en el futuro de la economía, para así tomar decisiones ponderadas y acertadas que permitan la sobrevivencia de los núcleos productivos que generan riquezas y empleos que son fundamentales para la estabilidad social. En estos tiempos convulsos, definidos en términos económicos por una corrida de precio que dibuja una inflación global, las restricciones monetarias y las amenazas de una recesión, es importante saber a qué nos abstenemos en estos próximos meses. Y si bien es cierto que nuestra economía sigue creciendo en medio de la tormenta, no menos cierto es que hay una realidad internacional que nos presenta muchos retos. Como Cámara de Comercio, nos sentimos comprometidos de poner sobre la mesa los temas que resultan cruciales y de interés para nuestro desarrollo. Y en este sentido, permítanme agradecer especialmente el apoyo de nuestro senador, el ingeniero Ramón Rogelio Henao, por sus gestiones con el Ministerio
para este evento. Muchísimas gracias. Y al equipo operativo de nuestra institución por su extraordinario trabajo de logística, así como las empresas patrocinadoras que han hecho posible el evento. Y no solo que lo han hecho posible, sino que también dan el mensaje de que los veganos sí nos apoyamos y que en La Vega sí podemos hacer grandes cosas. Una de las acciones que enlazan nuestros ejes estratégicos para la integración y el desarrollo de La Vega es precisamente este almuerzo empresarial. Para terminar, permítanme hacer 2 invitaciones, porque quiero aprovechar el quórum. Primero, a ser parte de Expo Vega Real 2022. Ya iniciamos con todos los preparativos para llevar el evento resurgido de la pandemia con una modalidad presencial. Queremos en La Vega tener una zona completa de oferta esos 4 días, queremos elevar nuestra marca ciudad, mostrar todos los atractivos que nos hacen buenos. Queremos hacer nuestro propio Black Friday de La Vega, en donde los movimientos económicos también puedan ser parte importante del ámbito ferial. Para eso necesitamos unirnos y llevar al consumidor de todo el país una gran oferta de feria atractiva que les motive a moverse. Están disponibles los espacios y las diferentes formas de participar. Así que anímense, acérquense a la Cámara. No quiero dar más detalle de Expo Vega porque precisamente la rueda de prensa es a final de este mes, pero sí es un equipo muy entregado que estamos trabajando en llevar un evento que realmente sea potente para nuestra marca ciudad y sobre todo que impacte en el comercio. Así que acérquense porque los protagonistas realmente son todo lo que estamos aquí. Y finalmente, en segundo lugar, invitarles este próximo fin de semana, del 15 al 17, a visitar el Festival de Cosecha de Constanza, que están aquí nuestros compañeros de Constanza que están al frente del evento, un evento turístico, comercial y cultural que tendrá lugar en el Aeropuerto Doméstico Expedición 14 de junio de la ciudad de Constanza y que ha sido diseñado con mucho empeño para ofrecer y mostrar todo lo mejor que tienen para los que les visitemos. Así que allá nos veremos. Y nada, vamos a apoyar lo nuestro, vamos a crecer juntos y sean todos muy bienvenidos y que estas horas les sean de mucho provecho. Gracias. Muchas gracias, señor Irlonca, por sus palabras de bienvenida. El doctor Pavel Isa Contreras, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana, es dominicano, licenciado en Economía en el INTEC en 1988. También posee una maestría en Política Económica de la Universidad Nacional en Costa Rica en 1994 y es doctor en Economía en la Universidad de Massachusetts Amherst en 2003. Desde finales de los 80 hasta mediados de los 90, trabajó como investigador en el CIECA, un grupo de reflexión económica de la República Dominicana, y como director de investigación en el CRIES, una red regional de América Latina y el Caribe para la investigación social y económica. También se desempeñó como asesor económico del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana. Fue oficial a cargo del Programa Mundial de Alimentos, PMA, de las Naciones Unidas y fue coordinador de investigaciones en la Oficina de Desarrollo Urbano, ODH, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en la República Dominicana. Fungió como profesor investigador del INTEC adscrito al Observatorio Dominicano de Comercio Internacional. Su trabajo académico se ha concentrado en temas de comercio internacional, política comercial, desarrollo humano, política social y desarrollo rural. Sus trabajos han aparecido en publicaciones académicas de diversos tipos y también se ha desempeñado como docente en universidades de República Dominicana, Centroamérica y en la Universidad de Massachusetts, Estados Unidos, Amherst. Sin más preámbulos, queremos invitar al doctor
Pavel Isa Contreras, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana. Bienvenido. Muy buenos días a todos, a todas. A la directiva de la Cámara de Comercio y Producción de La Vega y al sector empresarial de esta pujante, verdaderamente pujante provincia de La Vega, señora gobernadora, señor senador, funcionarios de gobierno, tanto del gobierno central como de los gobiernos locales, representantes de la sociedad civil, de la academia, colegas, amigos de la prensa. Estoy muy agradecido de estar acá en esta provincia que está ubicado en el centro del mismo eje que articula a la República Dominicana. Aceptar en un momento difícil, como decía la presidenta de la Cámara, venir acá, no es más que la reiteración del compromiso del gobierno dominicano con los territorios. Eso es. Sí, hay que estar en el territorio, no podemos seguir en la capital. Y eso es lo que estamos haciendo. Y ustedes ven al presidente moviéndose porque tiene una conciencia de eso. Es él, pero también es el gobierno en sentido general, que sabe que no podemos seguir concentrando recursos y tomando las decisiones de espaldas a la gente. Y la gente vive en un territorio específico y concreto. Y hay que tomar las decisiones mirándolos a la cara y yendo a donde viven ellos y hablando con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros y nosotras. Entonces, estoy aquí precisamente como un reflejo de continuar con ese compromiso y con ese esfuerzo que inició en el caso del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo con la gestión del colega y amigo Miguel Seara, pero que va a continuar y se va a profundizar en la gestión que me toca liderar. Antes de empezar a hablar un poco de economía, la gente se pregunta, ¿y qué es lo que hace el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo? Creo que es importante, muy brevemente, que ustedes sepan que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo es un ministerio que tiene la responsabilidad en varias áreas fundamentales para que el Estado tenga más calidad. La misión del ministerio es la de darle calidad a la política pública. ¿Y cómo lo hacemos? Planificando, es decir, ordenando la planificación del Estado. Lo que no se planifica, ¿qué significa? Que se hace a lo loco. Y lo que se hace a lo loco queda mal. Y si queda bien es una chepa. ¿No? Entonces, el Estado no puede actuar a lo loco, tiene que planificar. Y por eso se elabora un plan nacional plurianual del sector público, que es un plan de 4 años, que deviene del programa de gobierno, pero que tiene como marco general la Estrategia Nacional de Desarrollo, que en este caso fue aprobada en 2010, pero que estamos en proceso de revisión, como lo manda la ley. Entonces, un primer elemento que hace el Ministerio de Economía es empujar, liderar el esfuerzo de planificación de las acciones del Estado. No es fácil en una cultura como la nuestra decirle, usted tiene que ordenar, decir, ¿cuál es su meta? Reducir la mortalidad materna. ¿Y por qué reducir la mortalidad? Mire, trabajar con el Ministerio de Salud y con el Servicio Nacional de Salud, por ejemplo, para identificar cuáles son las metas en materia de salud y por qué, y darles racionalidad. Ese es el trabajo del Ministerio de Economía, en diálogo con cada una de las sectoriales. Si esa es tu meta, bueno, vamos a ver, ¿y qué tú tienes que hacer para cumplir con esa meta? Mira, tengo que hacer A, B, C y D. Y para eso necesita este recurso en dinero, necesito estos recursos físicos y necesito estos recursos humanos. Y ahí nos articulamos con el MAP, con el Ministerio de Administración Pública. Entonces, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo tiene la rectoría de la planificación del Estado para que la acción del Estado sea ordenada, ¿no? Pero también medimos quién está haciéndolo bien y quién está haciéndolo mal, o cuándo se están cumpliendo la meta y cuándo no se están cumpliendo la meta. Eso es parte de la planificación.
Eso es un primer elemento. El segundo elemento es que el Ministerio tiene la Rectoría de la Cooperación Internacional, cada vez más escasa en el mundo, pero en particular para países como la República Dominicana, que ya somos países de ingreso medio o de ingreso medio alto, de que somos ricos ahora, o estamos más o menos ya en un umbral distinto. Bueno, claramente sí es cierto, en el contexto mundial, pues hemos venido escalando, solo que hay una parte de la población que no se da cuenta de eso. Y eso es también parte de los retos que tenemos. Entonces, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo tiene la Rectoría de la Cooperación Internacional. ¿Y qué significa eso? Que nos aseguramos de que la cooperación internacional esté en línea con el plan nacional, en línea con el plan de gobierno, y que no vengan los cooperantes a decir, yo quiero hacer esto, y se va por ahí a hacer lo que le da la gana. No, un momentito, venga acá y vamos a discutirlo. Y los cooperantes están muy contentos de que eso sea así, porque no están solos y a la libre, sino que tienen un acompañamiento y un socio que, junto con la sectorial correspondiente, si quieres cooperar en salud, vamos a ver en qué quieres cooperar, y el ministerio, van de la mano del Ministerio de Economía al Ministerio de Salud, al Servicio Nacional de Salud, a ver en qué pueden apoyar. Medio ambiente, digan ustedes cuál, energía. Esa es otra rectoría que tiene el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Tenemos un viceministerio de Cooperación Internacional y tenemos un viceministerio de Planificación, que era el que yo lideraba hasta hace 3 días. Bueno, entonces tenemos también la rectoría del ordenamiento territorial. Este país ha crecido tremendamente, pero ha sido caótico. Nada más tenemos que ir por las ciudades y hasta por los campos y ver cómo hemos crecido. Es decir, tenemos mucho más dinero, tenemos mucho más capacidad de compra en este momento. Los niveles de pobreza, o sea, la concepción de la pobreza de hoy es distinto de la concepción de la pobreza de hace 30 años. Antes, hace 30 años, había mucha hambre, literalmente. Hoy no tenemos eso. Los niveles de privaciones que teníamos hace 30 años no lo tenemos hoy. Pero el nivel de desorden que tenemos ahora no lo teníamos antes tampoco. O sea, cómo las ciudades han crecido de manera completamente desordenada, cómo la expansión urbana se ha venido comiendo tierras de vocación agrícola, cómo hemos descuidado el medio ambiente y ha generado impactos negativos en el territorio. Entonces, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo tiene la responsabilidad de establecer los lineamientos para que tanto el gobierno central como los gobiernos locales puedan tener una política de uso de suelo, por ejemplo, de cómo nos vamos a crecer, cómo podemos expandirnos y cómo no debemos expandirnos, hacia dónde sí, hacia dónde no, hacia dónde alguna actividad puede expandirse y hacia dónde no debe expandirse, y hacia dónde. Esa es la idea del ordenamiento territorial, y por eso el ministro está empujando la ley de ordenamiento territorial, que es el marco que le va a permitir al ministerio y al Estado y a los ayuntamientos tener un orden al respecto. Y nuestra responsabilidad es apoyar a los gobiernos locales en ese esfuerzo, y al gobierno central también, porque si el gobierno central no ayuda y construye una carretera donde no puede construirla, entonces tenemos un problema. También el gobierno central tiene una responsabilidad en ordenar el territorio. Eso no significa obligar, no significa estar con una macana detrás, pero sí establecer parámetros de cómo usar el espacio, cómo usar el territorio. Ahí hay 3 áreas de rectoría fundamentales. También tenemos la rectoría de la inversión pública. ¿Y qué significa eso? El ministerio lo que hace es evaluar cada uno de los proyectos de inversión pública para dar un dictamen de si ese proyecto vale la pena o no vale la pena. No se le vaya a ocurrir, como yo siempre digo, a un ministro hacer un puente de aquí a Nueva York, para ser exagerado. O sea, hay entidades públicas que pueden venir con proyectos que son absolutamente irracionales. Entonces, ¿quién le pone quién evalúa y quién dice, no, espérate, esto no está? Es el Ministerio de Economía. Por eso hay una Dirección General de Inversión Pública con la cual tienen que batallar todas las entidades públicas que tienen proyectos de inversión y dialogar con ellas para que el ministerio termine diciendo sí o no, o también ayudando a diseñar un poco los proyectos para que
tengan una tasa de rentabilidad social positiva y no sea un proyecto que no sea rentable socialmente, que no valga la pena invertir y que al final se gaste más de lo que se va a recibir, que la sociedad termine gastando más de lo que va a recibir. Entonces ahí tenemos 4 áreas de rectoría. Una última área de rectoría es la rectoría de las asociaciones sin fines de lucro. ¿Ya? Es decir, las asociaciones sin fines de lucro tienen una responsabilidad fundamental en esta sociedad y es acompañar al Estado y trabajar con el Estado y llegar a donde el Estado no llega y hacer un trabajo capilar en muchos territorios donde es mucho más difícil para el Estado llegar. Pero para eso se necesita un orden y por eso el Estado tiene partidas presupuestarias que se las da a las asociaciones sin fines de lucro para que hagan un trabajo complementario al trabajo del Estado. ¿Ya? Pero para eso tiene que haber una normativa y el Estado tiene que asegurarse de que las asociaciones sin fines de lucro están cumpliendo con el compromiso que establecieron al momento de aprobársele algún tipo de partida presupuestaria. Y asegurarse de que ese dinero no vaya a hacer cosas que no están en línea con o que rivalizan con los planes nacionales de desarrollo. Entonces, eso es lo que hace el Ministerio de Economía, en pocas palabras. Trata de darle orden a la política pública, racionalidad a la política pública. Por supuesto que también forma parte de una triada que gestiona la política económica. Yo creo que por eso es que estoy acá. Hay 3 instituciones que gestionan la política económica en este país. El Ministerio de Hacienda, que lleva, digamos, la rectoría de la política fiscal, el Banco Central, que lleva la rectoría de la política monetaria, y el Ministerio de Economía, que procura que esas acciones tengan un orden y que vayan dirigidas al desarrollo. Que la forma en que se estructura el presupuesto sea una forma que vaya dirigida al desarrollo. No siempre lo hemos cumplido lo suficientemente bien. Estamos en ese proceso de mejorar la calidad del ministerio para que tenga más fuerza y pueda interactuar con más nivel con cada una de esas entidades y darle una efectiva orientación de desarrollo a las intervenciones del Estado, al gasto público y que la política macroeconómica sea una política que es la política fiscal y la política monetaria, termine redundando en beneficio de la gente y no sencillamente que procure, por ejemplo, cerrar las brechas. Hay que cerrar el déficit. Pero cerrar el déficit puede implicar cortar programas sociales fundamentales, ¿no? O no, vamos a expandir el déficit. ¿Hacia dónde lo vamos a expandir? O sea, ahí está el Ministerio de Economía, expandámoslo, pero para financiar este programa, que son los fundamentales. La política monetaria. El Banco Central es autónomo, pero hay un diálogo entre Banco Central, Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda, para ir sin que eso rivalice con las autonomías de cada una de estas entidades. Igualmente, cuando discutimos con las entidades sectoriales, pues no es que les desconocemos la rectoría en salud del Ministerio de Salud o de Educación del Ministerio de Educación, sino que tienen un socio que le hace a veces preguntas difíciles. Tú quieres hacer esto, pero ¿tiene sentido que tú hagas eso? Vamos a discutirlo, ¿no? Y eso le digo porque hay entidades públicas que quieren hacer cosas que a veces no le corresponde. Entonces nos toca a nosotros decirle, no, espérate, pero eso no le corresponde. O si tú quieres hacer eso, vete a la institución que sí le corresponde y solicite la ayuda y hagan un acuerdo de cooperación. Ese es el tipo de trabajo que nosotros hacemos. Bien, ahora vamos a hablar de economía. Bueno, lo primero que hay que decir es que este país es un país que crece mucho, bajo todos los parámetros. A veces nos quejamos de la calidad de las cifras, que si eso es verdad, que eso no es verdad, pero miren, a veces eso puede ser un año que tú no tengas dudas. Yo mismo también, desde mi labor académica, cuestionaba las cifras. Eso es parte del debate. Pero en promedio, en general, esta es una economía, eso es indiscutible, esta es una economía que crece mucho y lo hace desde 1960. Esta es una economía de muy alto crecimiento. Pero además, o sea, ahí está la gráfica que muestra que el crecimiento del PIB por persona, el PIB per cápita, el Producto Interno Bruto, que es el valor de la producción real, descontando la inflación, ahí no hay inflación, ¿no? Sino que es el valor de la producción física, material,
de 1960 a 2020 en promedio. Y lo que estamos viendo es que esta es la economía que más ha crecido en América Latina en estos últimos 60 años, en promedio, y por persona. ¿Ya? Pero además es una economía que ha sido muy estable en su crecimiento. O sea, no es que un año crecemos al 30 y después nos derrumbamos a 20, sino que crece de manera sostenida. Pero al mismo tiempo, precisamente por ese crecimiento, es el país que más ha cerrado brecha con respecto a Estados Unidos, digamos que es un referente importante. Significa que nuestro ritmo de crecimiento ha permitido que si había una brecha de este tamaño entre Estados Unidos y la República Dominicana en términos económicos, hoy siga siendo grande, pero sea menor. Eso América Latina no lo puede decir. América Latina no ha cerrado brecha en los últimos 30, 40, 50 años respecto a Estados Unidos. La República Dominicana sí lo ha logrado. Algunos otros países de América Latina también lo han logrado. Panamá lo ha logrado, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso es importante tenerlo bien presente. Obviamente, el problema nuestro no ha sido de crecimiento y de recursos, sino que el problema ha sido que no hemos logrado que ese crecimiento se transforme en calidad de vida de la gente. Y la misión del gobierno y nuestra misión en el ministerio es empujar en esa dirección. Que el crecimiento económico se traduzca en una mejor calidad de vida de la gente, para que la gente pueda ejercer derechos fundamentales. El derecho a alimentarse bien, no solo a comer, sino a comer bien. O sea, no solo derecho a... O sea, el tema de la calidad de la alimentación es fundamental. El derecho a la salud, el derecho a la educación. Obviamente, todos estos derechos sujetos a los recursos que tenemos, ¿no? Y procurar que el pastel, el bizcocho que tengamos, lo logremos distribuir de una manera y lo logremos invertir de una manera que redunde en que la gente pueda vivir cada vez mejor. Ahora, a pesar de ese nivel, este alto nivel de crecimiento, 2020 fue un batacazo para todo el mundo. La pandemia generó una crisis económica muy, muy profunda. Es la crisis económica más profunda en 121 años en el mundo, medido por el número de países que decrecieron, que su economía decrecieron. Significa que produjeron menos en 2020 que en 2019. Eso es muy inusual. Es muy inusual que una economía caiga. Puede crecer poco, pero que caiga, eso es raro. Hay una crisis particular cuando cae. Bueno, en el año 2020, el 89-90% de las economías del mundo decrecieron. Y cuando se compara con otras crisis, en ninguna fue tan grande. Es decir, en la crisis de 2008 fue el 62% de los países decrecieron, o sea, las economías. En la Gran Depresión del 30 fue el 83%. En esta ocasión fue el 90% de los países vieron un retroceso económico. Y el costo para la República Dominicana fue muy elevado. A nosotros la crisis nos costó el 23% del PIB. Si mal no recuerdo, aquí lo tengo, 18.000 millones de dólares perdimos por la crisis de la pandemia. Porque cerramos la economía, cerramos los negocios y tuvimos que meter un montón de plata adicional para poder contener los efectos de la crisis. Eso representó el 21% del PIB. Aquí está, estos son cuadros, no tienen que prestarle mucha atención a los cuadros porque se pueden perder mucho, pero básicamente la idea es la siguiente. Este país perdió 18.000 millones de dólares en el año 2020, de los cuales el 75% casi fue pérdidas en el sector productivo, 23% fue pérdidas en el sector social y 2% en pérdidas en infraestructura. Y estas pérdidas se dividen en dos, las pérdidas por reducción de la producción, pero también pérdidas por aumento de gastos, pagos, para contener los efectos de la inflación. Solo una vez la economía dominicana ha retrocedido tanto en los últimos 60, 70 años, y fue en el año 65, con la Guerra de Abril, la ocupación militar, que la economía retrocedió un 12%, pero en ningún otro momento de paz, en tiempos de paz, la economía había caído tanto. Sin embargo, rebotamos, o estamos rebotando de una manera muy intensa. Las cifras son realmente impresionantes.
Ha sido un crecimiento, una recuperación explosiva. Acá tenemos las cifras del crecimiento en 2021, crecimos en 12.3%. Esa es una cifra extraordinaria. Yo no recuerdo ningún otro año en que la economía haya crecido tanto. Por supuesto que es un rebote en parte, es decir, bueno, si tú retrocediste muchísimo, bueno, en parte pero aún comparándola con el 2019, imaginémonos que en el 2020 no existió. Con 2021 respecto a 2019 crecimos casi un 5%, 4.7%. 4.7%. Casi lo que crecemos en cualquier año normal en este país. Se trata de una capacidad de recuperación del tejido productivo de las empresas realmente significativa. Yo creo que ahí hay un crédito que darle, y lo veremos ahora, al sector empresarial. Ciertamente al gobierno, al Estado dominicano en sentido amplio, no al gobierno específico, sino al Estado por haber hecho esfuerzos por contener los efectos de la crisis, pero al sector empresarial por en el 2021 lanzarse y arriesgarse en un contexto difícil y lograr resultados positivos. Y todo ese crecimiento fue liderado por la inversión privada. No fue el gasto del gobierno, no fue que el gobierno metió dinero fuerte en 2021, particularmente. Obviamente hubo una política pública que le dio sustento, pero fue el sector privado el que dijo, vamos a echar para adelante esto. Se arriesgó, invirtió, porque cuando uno invierte se arriesga bastante. El 61% del crecimiento económico en 2021 es explicado por la inversión, casi toda ella del sector privado. La inversión pública, de hecho, en 2021, todos ustedes saben que fue limitada, no fue tan... al final de año se aceleró muchísimo, sí, es verdad, pero la tomas en promedio y quedó por debajo, por un conjunto de razones las cuales yo he trabajado, que algunos colegas del sector público conocen, pero básicamente fue del sector privado. Claro, en 2022 ya la inversión pública está muy activa, mucho más activa y mucho más efectiva. Pero en 2021, repito, fue el sector privado. Normalmente lo que lidera el crecimiento es el consumo, la gente gastando más, la gente para consumir, eso es lo normal. Porque claro, estamos hablando de que de toda la demanda en la economía, el 70% es demanda de consumo y el resto es demanda del gobierno, demanda del sector externo, es decir, de extranjeros comprando servicios como turismo o comprando bienes dominicanos o el sector privado demandando bienes de inversión. Pero la mayor parte es consumo. Pero en este caso, en el año pasado, fue fundamentalmente inversión privada lo que explicó el crecimiento. Un año muy atípico, pero además frente al limitado dinamismo de la inversión pública, la inversión privada llenó el bache. Una coincidencia realmente feliz. Y los sectores que lideraron ese crecimiento han sido turismo, y yo creo que ustedes piensen en La Vega, para que se vean allí reflejados, turismo, acá hay turismo, el de montaña, muy importante, construcción, claramente, zonas francas, que está habiendo un germen de crecimiento de la zona franca, y creo que ahí hay una oportunidad grande que tenemos que aprovechar con lo que llaman el nearshoring, que es nada más que algunas empresas se están moviendo de Asia por tensiones geopolíticas más cerca de Estados Unidos, algunas empresas americanas, vamos a decirlo así, y quizás europeas se están moviendo desde producir en Asia, los riesgos de las tensiones geopolíticas, algunas de ellas se están moviendo hacia América Latina y el país está aprovechando eso. Y La Vega está recibiendo, probablemente está empezando a recibir beneficios, va a recibir más beneficios de ese movimiento de las empresas y el gobierno está muy activo tratando de capturar todo lo que se quiera mover, tratan de capturar a las empresas. El Ministerio de Industria y Comercio está haciendo un trabajo muy fino en esa dirección. Es decir, todo el que tenga la mínima intención de moverse de Asia, ahí está. Aquí estamos nosotros, vengan para acá. Obviamente no solo la República Dominicana está en eso, México está en eso, y con México, competir con México no es fácil. Pero si tú muerdes un pedacito de eso que va a salir de Asia y lo metes en La Vega, te cambia todo el panorama. Esa es la apuesta. Bueno, transporte, comercio, manufactura. Entonces yo creo que turismo, construcción, zona franca y comercio, ustedes tienen que verse ahí en esa recuperación, ¿no? Voy a pasar algunas tablas que son muy generales para moverme. Bueno, para movernos, bueno, hay otros indicadores también
el nivel de deuda. Dice, bueno, ¿y qué pasó con la deuda? Porque, bueno, si la economía cayó, las recaudaciones impositivas se cayeron, pero además el gobierno tuvo que gastar más para proteger a la gente con las transferencias monetarias. Y el déficit se disparó. Y dice, bueno, ¿y cómo financiaste el déficit? Con deuda. ¿Y qué pasó con la deuda? Subió. Pero resulta que como porcentaje del Producto Interno Bruto, digamos, como porcentaje del tamaño de la economía, al final la deuda terminó en 2021 siendo menos que la de 2020. Mírenlo aquí. Fíjense, como deuda como porcentaje del PIB, la tercera línea en negras. En 2000, miren cómo subió la deuda pública, representaba el 50% del PIB. Ese es el stock de deuda, el tamaño de la deuda, no lo que uno paga, que eso es lo más importante. Pero el tamaño de la deuda representaba el 50% de lo que producimos en un año. En el 2020, por toda la crisis, subió casi al 70%. Pero en 2021 bajó al 63%. ¿Y por qué? Porque la economía creció muchísimo. Y al crecer tanto la economía, la deuda creció menos de lo que creció la economía. Y entonces significa que, digamos, el pastel de donde podemos pagar se expandió. Bueno, el otro tema, reservas internacionales. 13.000 millones de dólares en reservas internacionales. Yo creo que eso nos da una tranquilidad muy grande con respecto al tema de la tasa de cambio. Con toda la crisis que estamos viviendo, lo vamos a ver, la tasa de cambio está garantizada que se va a mantener estable, porque el Banco Central está sentado sobre 13.000 millones de dólares. Cualquier movimiento de devaluación que haya, y en América Latina está sucediendo mucho eso, en todos los países está sucediendo, en muchos países hay presiones devaluatorias muy fuertes, porque frente a la incertidumbre, ¿qué es lo que hacen los inversionistas? Corren al dólar, compran al dólar, invierten en Estados Unidos, compran bonos del Tesoro, del gobierno de Estados Unidos. Para protegerse, también compran oro, eso nos beneficia. Pero bueno, entonces eso hace que las monedas se debiliten en todo el mundo. En la República Dominicana, a pesar de ese movimiento, las reservas son tan grandes que nadie tiene miedo de que vaya a haber devaluación porque el Banco Central tiene mucho dinero para meter en el mercado. Si hay un movimiento de ese tipo. Las exportaciones, miren cómo subieron en 2021. En 2020 fueron de 14.000 millones, 19.000 millones de exportaciones de bienes y servicios. En turismo, una recuperación violenta. Bueno, y aquí tenemos algunos indicadores de desempleo. Bueno, antes que eso, hay que decir, bueno, aquí esta tabla tiene algunos indicadores de desempleo. Fíjense cómo el desempleo en 2020 subió al 15%, de 10% que era, subió al 15%. En 2021 bajó al 14%, por ahora vamos a ver unas cifras nuevas que todavía ya está bajando y ya acercándose al nivel previo a la pandemia. Está muy cerca del nivel previo a la pandemia. Un elemento importante, cierto que el empleo se ha recuperado, lo vamos a ver, pero se ha recuperado mucho hacia el sector informal. Y ese es un problema. No es que todo el empleo informal es malo, hasta yo he sido informal cuando soy consultor y ando buscándomela por ahí, ¿verdad que sí? Todo el mundo, o sea, pero la mayor parte del empleo informal es un empleo precario, porque hay gente que se la busca en la calle, ¿no? En promedio. Hay empleos formales que son malos y hay empleos informales que son buenos, es verdad. Pero en promedio el empleo formal es mejor que el empleo informal. Y estamos viendo un aumento del empleo informal comparado con el formal. Y no es difícil entender por qué eso sucede. Crear un empleo formal es baratísimo. La gente sale a la calle a buscársela y cuando encuentra algo que hacer ya está empleado informalmente. O sea, la inversión que tiene que hacer una gente para emplearse informalmente es poquita, ¿no? Pero para crear un empleo formal, digan ustedes acá el sector privado formal, ¿cuánto hay que invertir? Para crear un empleo formal, 2 o 3 millones de pesos, ¿no? Entonces se entiende que en el contexto de saliendo de una crisis que crezca más el empleo informal que el formal, pero eso hay que enfrentarlo, eso hay que cambiarlo. Es decir, ha habido una recuperación económica importante, sumamente importante, impresionante, hay una recuperación del empleo, pero esa recuperación ha estado sesgada hacia la informalidad. Tenemos que cambiar el rumbo de eso y ha estado sesgada contra las mujeres. Las mujeres están encontrando menos empleo que los hombres y los jóvenes están encontrando menos empleo que los adultos y las adultas. O sea, ahí hay un tema que hay que trabajar. No podemos sencillamente decir, bueno, eso fue lo que pasó. No,
Hay que hacer esfuerzos para que las mujeres encuentren más empleo y los jóvenes encuentren más empleo. Y en el Ministerio de Trabajo hay mucha claridad en ese sentido, y en el Ministerio de Industria y Comercio también. Ahora, hay 4 grandes desafíos en esta situación. Reducir la tasa de desempleo es un desafío permanente, en particular para recuperarnos de la pandemia. Hay que aumentar la tasa, y no cualquier empleo, sino empleo formal. Hay que reducir la tasa de inflación y hay que reducir la pobreza. En el caso del desempleo, miren, aquí están las cifras. Señores, ya tenemos 4 millones. Esta es la cifra al último trimestre del año pasado. No pude actualizarla en 3 días, no pude actualizarla. Ya están las cifras del primer trimestre del 2022, que son más altas que esta. Si ya estamos con un nivel de empleo total mayor que previo a la pandemia. Es decir, la cifra que uno toma en cuenta es la del primer trimestre del año 2020, que dice 4.606, eso es 4.6 millones de empleos. Esa es la cifra que hay que tomar como previo a la pandemia, porque es el primer trimestre de 2020. Dice, no, pero ¿y la otra que está más alta, la 4.7? Esa fue diciembre de 2019, que fue una cifra extraordinaria. Y además, todos los diciembre son extraordinarios. Ustedes lo saben, o sea, la economía se explota en el último trimestre del año con empleo, movimiento de dinero, crecimiento económico, las recaudaciones suben muchísimo. Nos ponemos locos en Navidad, ¿verdad que sí? Bueno, además la inversión pública se dispara también para cerrar el año con números bonitos. Eso. Entonces, pero miren, cuando uno toma en cuenta, incluso ya los números están por encima del empleo total del último trimestre de 2019. Pero como dije antes, a pesar de ese aumento del empleo, el desempleo no ha bajado tan rápidamente. ¿Y por qué? Porque hay mucho más gente buscando empleo que en el pasado. Si la gente en pandemia se recogió y no buscó empleo y el desempleo cayó. Porque ¿qué es lo que la tasa de? Hay 2 definiciones. ¿Qué es lo que es el desempleo? Es la gente que quiere trabajar y no encuentra empleo. Bueno, en pandemia, la gente que quería trabajar se redujo. Es increíble. Hay uno de los indicadores de desempleo, yo no me voy a meter al detalle, pero hay uno de los indicadores de desempleo, o más bien hay uno de los indicadores que muestra que cae el desempleo en la pandemia. ¿Cómo es posible? Bueno, porque la cantidad de gente que buscó trabajo se quedó en su casa encerrado. Primero por miedo al contagio y segundo, déjamelo por ahí. No, está bien, aquí hay un paso. Muchas gracias. Primero por miedo al contagio y segundo porque sabía que no iba a encontrar empleo. Entonces la gente se recoge. Pero ahora con la recuperación se han creado mucho empleo, pero hay mucha gente más que se salió a la calle a buscar empleo, ¿no? Entonces, esos son, cuando ustedes vayan a hablar de empleo o desempleo, tomen en cuenta que tiene que ver con la cantidad de gente que también está buscando empleo y no encuentra, pero que está buscándolo. ¿Ya? Aquí tengo las cifras del desempleo. Hay 2 definiciones. La roja, al final voy a tener que meter en ella, la línea roja es el porcentaje de población, pero primero voy con la línea azul. La línea azul lo que muestra es el porcentaje de población que busca activamente un empleo. Se está en la calle buscando empleo, distribuyendo currículum, llamando, preguntando y no encuentra empleo. Y esa lo que muestra es, miren cómo de 2021 al último trimestre, en 2021 cayó al 7%. ¿Ya? La última cifra que tenemos es que, dice 7.1%. La del primer trimestre de este año es 6.4%, o sea, viene bajando. Pero igual pasa con la línea roja. La línea roja es lo mismo, pero no mide la gente que activamente busca empleo, sino que lo que mide es la gente que dice que quiere trabajar si le ofrece un trabajo, aunque no lo busque activamente. No siempre la gente sale a buscar el empleo, quiere trabajar, pero no siempre sale porque
La probabilidad de encontrarlo quizás sean bajas y tiene que pagar pasaje, eso le cuesta. Entonces dice, bueno, pero yo estoy dispuesto a trabajar, eso es lo que mide ese. Y miren cómo ha venido cayendo de 16%, de 17% en el tercer trimestre de 2020 a 13.2% en el último trimestre de 2021. Y en este trimestre que acaba de pasar, primer trimestre de 2022, cayó a 12.8%. Ese es el nivel que había más o menos, un poquito más alto todavía, que había antes de la pandemia. Obviamente, como dije hace un rato, el tema es que... bueno, ahí están las cifras de la PEA, voy a seguir moviéndome. Miren ahí la población económicamente activa, lo que les decía. Miren cómo se cayó, la gente se recogió. Dice, no, yo no voy a buscar trabajo, ni quiero trabajar. Y después que la pandemia empezó a ceder y empezaron a liberarse las restricciones, la gente se volcó a la calle. Y el número de población dispuesta a trabajar, que quiere trabajar, pasó de 4.4 millones a 5 millones, más de 5 millones de personas. El problema es la calidad de desempleo que hemos creado. Miren, la línea roja, no voy a meterme a discutir el numerito preciso, es un tema técnico, pero claramente la línea roja, que es el empleo informal, ha subido más rápidamente que la línea gris, que es el empleo formal. El empleo total ha subido, pero ha sido principalmente, no solo, pero principalmente por empleo informal. También el empleo formal ha crecido bastante, también. Y los datos de la TCS muestran que ya estamos con un nivel de empleo formal por encima de lo que había antes de la pandemia, por la inversión del sector privado. Entonces, tenemos que enfrentar este reto de la informalidad y de la pobreza en general. Y tenemos que transformar crecimiento en calidad de vida. ¿Y cómo lo hacemos? De dos maneras. Primero, empujando la actividad económica para que se creen empleos y que se creen empleos de calidad. Y eso significa incentivar a los sectores productivos para que estos expandan, creen empleos y busquen personas para trabajar. Y que la forma en que ese crecimiento de las empresas se dé sea un crecimiento con calidad, para que demanden fuerza de trabajo de más calidad. Y luego, pero tiene que tener el lado de la demanda, porque la empresa puede demandar, querer buscar a los trabajadores de calidad, pero no hay trabajadores de calidad en el mercado, como nos pasa mucho. Entonces, hay que también entrar en el tema educativo. Entonces, fíjense cómo el tema productivo por un lado y el tema educativo por otro se conectan en mejor calidad de vida. Si tú tienes empresas que se van transformando, van creciendo, van haciendo inversiones con más tecnología y tú tienes gente más educada, más capacitada, tiene mejor calidad de vida porque va a tener más gente ganando más dinero y siendo más productiva porque está más capacitada y tiene herramientas tecnológicas más sofisticadas. Esa es una forma de transformar crecimiento en calidad de vida. Entonces hay que prestarle atención a los sectores productivos y a la educación. Fundamental. La otra forma de que el crecimiento se traduzca en calidad de vida es mejorando los servicios públicos. Y ahí hay un reto enorme que tiene el Estado Dominicano, porque la verdad es que la calidad de los servicios públicos en la República Dominicana deja mucho que desear. Y eso es que implica transformar al Estado Dominicano. Cuando yo tomé posesión y me pusieron la banda, yo le decía eso bueno, pero eso es un discurso que tenemos Miguel, yo y todo el equipo que está ahí, pero lo reiteré. Cada cosa que haga cada empleado del ministerio tiene que ser pensando en que está haciendo un servicio a la gente para mejorar la calidad de vida de la gente. Aunque usted tenga una computadora metiendo un dato de una factura, piense, esa factura, ¿para qué es? Para comprar algo, para proveer un servicio público. Entonces, todo lo que haga el sector público, todo lo que haga el empleado, la empleada pública, tiene que tener una clara conciencia de que es para mejorar la calidad de vida de la gente. Eso es central. Aun por más alejado, una gente que esté en Hong Kong, en una oficina consular, tiene que pensar que su trabajo es mejorar la calidad de vida de la gente.
por más lejos que esté y por más indirecto que parezca. Tiene que pensar en eso. Y ese es el primer compromiso para mejorar la calidad de los servicios públicos. Y en la República Dominicana hemos tenido un grave problema. Cuando usted ve los datos de bienestar, usted se da cuenta que el tema tanto no ha sido el ingreso de la gente, sino el servicio público. La gente tiene más nevera, la casa está mejor. Busquen todas las cifras de calidad de la vivienda, todo lo que se puede comprar con dinero. Este país ha mejorado mucho, pero lo que no se puede comprar con dinero, que es la seguridad pública, la protección del medio ambiente, la salud pública, la educación pública, esa se ha quedado rezagada. Y eso hay que enfrentarlo. Por eso es que tenemos que trabajar con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, empujando, presionando. ¿Dónde están las transformaciones? Tenemos que formar maestros, tenemos que dar mejor calidad de servicio, mejor atención en los hospitales, mayor calidad y, como dice Miguel, calidad y calidez. Porque también cuando la gente va a un hospital hay que tratarlo como una persona, como un ser humano que está en una situación vulnerable. Ese es el esfuerzo. Bueno, volvamos a la economía. El desafío de mitigar o reducir la inflación, que es el gran problema que tenemos ahora. Miren, la inflación ha sido resultado de dos eventos que no están bajo nuestro control, pero eso no significa que nos quedemos cruzados de brazos y digamos, bueno, yo no soy responsable de eso. Eso es Rusia y Ucrania por allá y eso fue la pandemia por acá. Y no, usted tiene que tener la responsabilidad como Estado de tratar de ayudar en esa situación. Pero hay que reconocer que nuestra acción tiene limitaciones porque realmente la mayor parte de los factores de inflación han sido factores externos. La pandemia destruyó empresas. Yo creo que yo lo pondría así, tan sencillo como eso, me reiré de eso. Destruyó capacidad productiva. Y cuando ¿por qué? Porque los negocios se pararon. Y hubo que cerrar almacenes, hubo que parquear barcos, hubo que parquear aviones, hubo que cerrar empresas completas. Y aunque al año siguiente la economía se recuperó, el aumento en la demanda fue muy fuerte y las oportunidades de negocio se expandieron muchísimo, para usted reabrir lo que usted cerró es un serio problema. Cierto que el Banco Central dio dinero barato, eso ayuda, pero volver a montar una empresa que cerró, ustedes lo saben, es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, eso implicó que la economía se recuperó, la gente salió a la calle desbordada, fue a comprar, pero las empresas estaban cerradas. Para decirlo de alguna manera, o muchas empresas estaban cerradas, mucha de la producción estaba ya comprometida. Entonces, cuando se aumenta la demanda y no hay la capacidad de respuesta de la oferta, los precios suben. Bueno, que está escaso. Y para yo conseguirlo de nuevo, tiene que darme más. Eso fue un elemento. El otro elemento, obviamente, fue la guerra en Ucrania, que a veces, ¿cuántos de nosotros conocíamos que había un país que se llamaba Ucrania? Miren el peso que tiene. Sí, un país grande, que tiene un peso importante. O sea, un país relativamente grande, quiero decir, ¿no? O sea, no es que, no. Entonces, el 24 de febrero ocurrió la invasión. ¿No? Pero ¿qué pasa? Que entre Rusia y Ucrania combinados representan el 30% del comercio, de las exportaciones mundiales de trigo. Ese trigo que sirve para producir pan, el 30% entre ellos dos. Y ni lo teníamos en el radar. El 17% del maíz, industria avícola para la República Dominicana, atención. El 50% del aceite de semilla de girasol, que es uno de los aceites, ¿no? De la grasa comestible, y vean los precios de la grasa comestible. La Ucrania suministra a la Unión Europea 1/4 de las importaciones de cereales y de aceites vegetales, la mitad de las importaciones del maíz. Los puertos del Mar Negro, que comparten Rusia y Ucrania, por ahí salen 2/3 de las exportaciones de Ucrania, y eso fueron bloqueadas, ¿no? 3/4 de las exportaciones de aceite de semillas de girasol salen por ahí también. Y las navieras, frente a la situación, se han retirado, ¿no? Entonces, eso ha provocado desabastecimiento, y aunque eventualmente, y las sanciones también a Rusia han provocado desabastecimiento, y aunque eventualmente el petróleo ruso va a reubicarse en el mercado mundial, porque no se va a quedar abajo en la tierra, ¿no? Pero
reencontrar los canales, encontrar las refinerías nuevas que van a procesar eso va a tardar un tiempo y eso por eso que tenemos el petróleo a $100. Y miren, aquí están los índices, este primer gráfico que hay es los precios de los alimentos. Miren cómo todos los precios de los alimentos, bueno, los tres gráficos, todos los precios de alimentos se han disparado. Estos son indicadores de la FAO, índices de la FAO. Miren acá un índice resumido. No importa las diferencias de las líneas, lo que está indicando es que frente al periodo, fíjense, desde los 80, desde mediados de los 80 no se veían precios, digamos, tan elevados de los alimentos. Y el precio del petróleo, si bien hemos visto periodos donde el precio del petróleo ha estado más caro, tanto para los jóvenes y las jóvenes, en 2008-2009 vimos precios muy altos del petróleo, pero para los que tienen edades más juventud acumulada, se recuerdan 73, 74, el batacazo de la OPEP, que subió los precios. Pero cuando uno ve la historia reciente no veíamos precios del petróleo tan elevados. Y eso ha implicado que la inflación en todo el mundo se dispare. Bueno, los alimentos suben por la guerra en Ucrania, pero también por los precios de los combustibles, porque los precios de los combustibles impacta el costo de producción de los alimentos, el transporte y todo, ¿no? En la República Dominicana también tenemos aumento de la inflación y lo que hemos visto, para actualizarles, es que en 2021 tuvimos una inflación por encima del 8%, es decir, los precios promedios de la canasta de consumo típica del país, de un hogar típico. Un hogar típico es muy difícil de determinar, pero bueno, se hace el esfuerzo. Lo que pasa es que ese hogar típico representa tanto a los más pobres como a los más ricos, luego se divide. Pero esa canasta típica promedio, que engloba a todo el mundo, subió menos de un 9%. Eso es un golpe fuerte para los bolsillos de la gente. Si estamos recuperándonos económicamente, hay más empleo, la gente está ganando más, pero la inflación se está comiendo la ganancia de la recuperación. Esa es la síntesis. Lo que está pasando en este momento es que la recuperación económica ha sido violenta, la gente está ganando más dinero, pero la inflación se está comiendo esos beneficios y estamos de alguna manera luchando. No es que se ha deteriorado la situación, no creo que no se ha deteriorado, porque la gente que no trabajaba antes ya tiene un empleo, hay mayor nivel de actividad económica, pero el dinero les rinde menos. O sea, la inflación, si antes trabajaban 2 en el hogar, con la pandemia salió 1 y se quedó 1 solo. Ahora entró el segundo de nuevo a trabajar, pero el poder de compra de ambos está disminuido. Entonces, lo que ha habido es una compensación en ese sentido, a pesar de los esfuerzos del gobierno por contener el aumento de la inflación. En este momento, con datos de hasta junio, la inflación es del 9.5%. Es decir, de junio de 2021 a junio de 2022, en promedio, el costo de la canasta de consumo de alimentos y otros bienes y servicios de un consumidor, de un hogar típico, aumentó en 9.5%. Y en el mes que pasó, en junio, aumentó en 0.65% respecto al mes anterior, a mayo. ¿Qué yo espero que pase? Yo creo y espero que sea más derivado de la información que del deseo de que va a declinar. Y están habiendo señales de que los precios van a declinar. Los precios de la urea están bajando, el precio del petróleo ha bajado. ¿Y por qué está? Y eso va a traducirse en eventualmente en menores precios en la República Dominicana. Pero, ¿por qué esto está sucediendo? Aquí viene la mala noticia. Porque hay miedo de recesión. ¿Qué han hecho los bancos centrales frente a la situación de la inflación? Están subiendo la tasa de interés. Suben la tasa de interés para frenar la inversión, para tumbar la economía y que la gente y las empresas no demanden tanto y eso controlar, digamos, los precios. Eso es una visión, una perspectiva. Dicen, bueno, vamos a enfriar la economía porque la inflación es peor que cualquier otra cosa.
Lo que pasa es que la inflación no fue causada exactamente por eso, sino que fue causada por la disrupción, por la destrucción de la capacidad productiva. Hay un debate entre economistas, pero los bancos centrales están haciendo eso, están subiendo la tasa de interés para enfriar la economía, pero lo están haciendo tan velozmente y de una manera tan agresiva que las empresas dicen, con una tasa de interés de este tipo, yo no me puedo endeudar para invertir. Entonces, tumbo la actividad económica, tumbo la inversión y con eso tumbo el empleo. Así, entonces, la inflación baja, pero sube el desempleo y baja la actividad económica. Entonces, ¿cómo la quiere? ¿Con un martillo o con un bate? O sea, esa es la situación que estamos de alguna manera viviendo. En este momento estamos navegando bien, la economía va a crecer al 5% al final del año. El año que viene podría ser más desafiante todavía, pero hasta ahora la economía, las previsiones son que vamos a crecer al 5%. La inflación está apuntando al mismo nivel que el año pasado, de 9%, menos de 10%. Es posible que baje y sea menor y sea un alivio. No significa que los precios caigan, ojo, no nos creamos que los precios van a caer. Es que van a aumentar menos velozmente y se van a normalizar los aumentos normales. Pero el tema es que va a ser a costa de menos empleo, porque se va a lograr eso, si se logra, enfriando la economía. Entonces, esa es el dilema en que se enfrenta, digamos, la política económica. Bueno, aquí están los precios de los commodities, miren cómo están, aumento de aceite de soya, trigo en el mercado internacional y luego los aumentos en los precios mercados locales. En los precios locales, fíjense cómo hay una diferencia. Los precios locales aumentan menos que los precios internacionales, en parte porque, bueno, no todos los precios domésticos están influenciados por los precios internacionales. Digamos, usted produce pollo y el maíz aumenta el pollo, pero no aumenta en la misma proporción porque hay un componente agregado nacional. Pero también por las intervenciones del gobierno para contener los aumentos de precios. Aquí también están, bueno, ahí ustedes ven la diferencia entre las barras rojas y las barras azules. También en los precios de los combustibles. Fíjense cómo el precio de los combustibles en el mercado internacional del petróleo ha aumentado mucho. Los precios en el mercado doméstico han aumentado menos de lo que ha aumentado el precio en el mercado internacional por los subsidios. Y aquí viene la lista de cosas que se han hecho para combatir la inflación en la República Dominicana. Un subsidio muy fuerte a los combustibles. Cuando digo subsidio, lo que estoy diciendo es recorte de impuestos. Es decir, el gobierno se sacrifica y dice, no, yo voy a dejar de percibir esto para que los precios de los combustibles no suban. Y se montó un esquema en ese sentido, pero además hay un programa directo de subsidio al transporte a través del Intrant para que no aumente el precio de los pasajes. Y está la ley de tasa cero, que lo que procuró es, que hubo mucho debate al respecto, lo que procuró es que todos los impuestos de un conjunto de alimentos, viniera de donde viniera, no solo de los países con los que hay acuerdo de libre comercio, sino con los que no hay acuerdo de libre comercio, pagaran 0% por 6 meses, sujeto a una cuota y a un seguimiento cuidadoso, ¿no? Eso es para abrirlo como posibilidad. El resultado es que los precios en el mercado internacional son tan altos que no se está trayendo tanto. O sea, se dio la tasa cero como una posibilidad, pero realmente el volumen importado bajo la ley es relativamente bajo porque los precios son muy altos. Y aunque usted le quite los impuestos, los precios aumentaron tanto que yo no voy a traer si en Brasil me cuesta 60 el pollo y lo tengo aquí a 40, ¿qué yo voy a hacer? Brasil es el exportador, es el productor de más bajo precio de pollo del mundo. Y en Brasil está más caro el pollo que aquí. Traer un pollo de Brasil cuesta más. Entonces no ha sucedido lo que muchos temían, que era una avalancha de importaciones que desplazara la producción nacional, porque los precios en el mercado internacional están muy altos y digamos, eso le da holgura a la producción doméstica. Pero también se han subsidiado las importaciones de productos que no producimos, como maíz, trigo, soya, harina. Tiene un impacto fiscal pequeño. El impacto fiscal, debo decir, yo no me detuve a eso. El impacto fiscal de subsidiar los combustibles es terrible, enorme. Miren las cifras, ahí están. Están
Sí, aquí están. Estamos hablando de entre 600 y 1.000 millones de pesos semanales. 52 semanas que tiene el año. ¿Cuánto hace eso? ¿Cuánto es el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas para obras? La mitad. O sea, el gobierno está invirtiendo, podría terminar invirtiendo 50.000 millones de pesos para que los combustibles no suban y para que el pasaje no suba y para que no suban los productos. O sea, el sacrificio, yo no estoy diciendo que eso es heroico. O sea, no estoy haciendo propaganda. Lo que estoy llamando la atención es la enorme cantidad de recursos que se está invirtiendo y que eso va a implicar que el gobierno va a tener mucho menos capacidad de invertir. O sube el déficit y lo pide prestado. Con las implicaciones a largo plazo que tiene eso de que estás comprometiendo recursos futuros. Por eso la importancia del tema fiscal y tributario, que es mala palabra en cualquier rincón de este país, pero que vamos a tener que enfrentar. Entonces, el monto de subsidios a los hogares ha aumentado de manera muy significativa. Antes de 2020 los subsidios tras transferencia eran de 800 pesos, hoy son de 1.600 pesos y el número de hogares beneficiarios con transferencia monetaria ha aumentado de manera muy significativa. Bueno, entonces la inflación, como dice ahí, es un evento internacional que llega a la República Dominicana como un choque externo de oferta y hasta que esas condiciones no cambien vamos a estar batallando en esta situación, pero la situación puede cambiar, pero a costa de recesión, como decía antes. Entonces, sí, ya los precios no suben, pero entonces vienen menos turistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, no hay forma de erradicar completamente la situación de inflación hasta que no haya una normalización de la situación internacional. Y finalmente es el tema de reducir la pobreza, ¿no? Solo voy a dar unos pocos datos. La pobreza en la República Dominicana en 2020 aumentó menos de 3% en el contexto de la pandemia. Es una cifra bastante baja. Y eso sucedió porque el Estado, el gobierno de turno en ese momento y el nuevo gobierno se volcaron a dar ayuda social y eso hizo que la pobreza se mantuviera, aunque aumentó, no aumentara mucho. Si hubiéramos quitado, si no se hubieran dado esos subsidios, ahí están los datos, la pobreza hubiese sido de 30%. Y los datos oficiales dicen que es de 23%. O sea, hubiese sido 7% más de hogares hubieran estado en pobreza monetaria de lo que estuvieron, de lo que terminó pasando, por las transferencias monetarias, por quédate en casa, fase 1, fase 2, eso realmente contuvo el aumento de la inflación, el aumento de la pobreza, perdón. La República Dominicana es el país de América Latina que más impacto tuvo en la reducción, en la contención del aumento de la pobreza en el contexto del COVID. O sea, fue realmente muy significativo el efecto en la pobreza. Pero a pesar de eso, realmente la pobreza aumentó. No fue que se disparó, pero aumentó en 2 puntos porcentuales. Este año lo que estamos viendo es que las cifras se mantienen respecto al año pasado. No hay un aumento muy significativo. Bueno, en 2021 respecto a 2020 se mantiene y 2022 aparentemente vamos a seguir con cifras estables. Pero a pesar de la recuperación económica, y entonces ¿cómo es posible que te recuperes económicamente y sin embargo la pobreza no ceda? Porque la inflación se ha comido los beneficios de la recuperación. Creo que acá, está este gráfico, que es una simulación de la pobreza monetaria con la tasa de inflación proyectada. Eso que dice ahí 2021, dice la inflación en 2021, las primeras dos barras, la inflación fue de 8.5% y la pobreza fue de 24% casi, ¿no? Si la inflación hubiese sido 4%, la pobreza hubiese sido de 22%, es decir, 2 puntos porcentuales menos.
O sea, la inflación está causando pobreza y la recuperación económica y las ayudas sociales están ayudando a contener el aumento de la pobreza provocado por la inflación. Por último, para cerrar, lo más importante, los desafíos a largo plazo. Yo creo que voy a pasarlo muy rápidamente ya para cerrar, porque creo que he tomado mucho tiempo, pero el desafío de mejorar la calidad de vida, el desafío de transformar crecimiento en calidad de vida. Y como yo dije antes, esto lo voy a pasar, lo que hay es que mejorar los servicios públicos y crear empleos de más calidad. Y eso implica transformación productiva y educación. Aquí hay un conjunto de cosas. En el Ministerio decimos que, y en el plan plurianual decimos que la calidad de vida es tener un trabajo decente, alimentarse. Es, como ha dicho el ministro pasado repetidas veces, me cuesta decir el ministro pasado, pero bueno, como ha dicho el ministro pasado repetidas veces, el desarrollo es un asunto de la vida cotidiana. Es decir, que usted se levante y abra la llave y tenga agua, que tenga luz y que tenga un abaniquito que le eche fresco, que abra la nevera y haya comida, que salga a la calle y encuentre un transporte decente y que no lo asalten, o que si lo asaltan haya justicia y haya persecución efectiva, que usted viva en un entorno sano. Eso es calidad de vida, ¿no? Entonces, la calidad de vida es un hecho de la vida cotidiana. El desarrollo no es una aventura personal. Yo me desarrollé, allá el resto. No, es un esfuerzo colectivo entre todos, porque hay demasiadas cosas que dependen de los otros y que dependen del Estado y que dependen del esfuerzo, digamos, de todo el mundo. Y ese desarrollo, y por lo tanto, como es un asunto colectivo, implica que nos involucremos, implica poder ciudadano, implica participación, protestas a veces, por supuesto, ¿no? Y esa calidad de vida y las oportunidades hay que generarlas donde vive la gente, en La Vega. No en abstracto, sino donde vive específicamente la gente. Hay que crear los empleos donde vive la gente. Hay que mejorar la calidad de los servicios públicos donde vive la gente. Y para lograr todo eso tenemos que empoderar a la ciudadanía y que se activen los consejos municipales de desarrollo, los consejos provinciales de desarrollo, la participación activa de la sociedad civil. Hay que cambiar la forma de hacer la política y no puede ser la política para seguir en el palo y utilizar los recursos del Estado para continuar encaramado. De eso no se trata, eso no es calidad de vida. Necesitamos cambiar esa forma de hacer política y que la política y que la retribución ciudadana al político, a la política sea sobre la base de resultados, de discurso, de ideas y de acciones que resulten del trabajo en el Estado. Hay que construir una nueva dinámica pensando en las capacidades productivas de la economía. Hay que crear capacidades productivas, empresas, empleo, divisas en el territorio, y hay que refundar al Estado. Tiene que ser un Estado que sea moderno, transparente, que rinda cuentas. Y toda la acción pública tiene que tomar en cuenta que la diferencia entre hombres y mujeres, la perspectiva de género es fundamental. La diferencia entre hombres y mujeres es muy clara, muy evidente. Una mujer joven tiene 4 veces menos posibilidades de conseguir trabajo que un hombre adulto. Y eso es mucho discriminación. No le doy trabajo porque no, yo necesito un hombre ahí. No le doy trabajo porque no tiene experiencia. Hay que romper esos círculos. También tiene que crearse en el territorio, tiene que haber participación, tiene que haber un enfoque de sostenibilidad, no es comiéndonos el medio ambiente y seguir contaminando, no es crecer contaminando ni depredando los recursos naturales. Tiene que ser con una acción para la transparencia y rendición de cuentas. Hay que pensar en los grupos más vulnerables, con prioridad en los grupos más, con oportunidades para todo el mundo, pero con especial atención a los grupos más vulnerables, que son los que tienen menos oportunidades. Y tiene que pensarse en transformación digital. Nada de esto puede suceder si no pensamos en la transformación digital, porque hay un nuevo mundo. Se ha avanzado en mejorar la calidad de vida de la gente, sí, se ha avanzado, pero hay demás. Pero la crisis internacional y el COVID nos han comprometido esos avances y hay que ir hacia los temas estructurales. El tema de la reforma constitucional para independizar al Ministerio Público de forma definitiva, el tema de la transparencia y la institucionalidad, seguridad ciudadana, modernización del Estado, reforma electoral, transformación digital, calidad educativa y formación de maestros, reforma del sector eléctrico, que seguimos cojeando de la misma pata por muchos años, el tema de transporte, el tema de seguridad pública y Policía Nacional, bueno, en fin. Entonces, y todo eso
se necesitan recursos. La reforma de las reformas, dice un exministro anterior a nuestro exministro, decía, la reforma de las reformas es la reforma fiscal, porque es la que te abre la llave para hacer todo. O no todo, no necesariamente todo, pero sí un conjunto importante de cosas. Entonces vamos a tener que sentarnos. Claro, estamos en un terrible momento. El presidente tomó una decisión muy clara, es decir, y apropiada en el contexto, pero hay mucha conciencia en él y en todos nosotros, y creo que tenemos que conciencia de que tenemos que enfrentar el tema fiscal. No podemos seguir gastando en salud menos del 2% del PIB. En agua, ¿cuánto es en agua? Digo, y ha aumentado mucho. Pero tenemos que, los déficits son tan grandes, señor, agua, algo tan básico como el agua, hay que aumentar de manera significativa el gasto público y transformar las empresas de agua en empresas efectivas, ¿no? Pero para eso se necesitan recursos y tenemos una presión tributaria muy baja, es decir, la cantidad de recursos. Usted dice, que los impuestos, que se ponen a mala cabeza. Lo que pasa es, no, los impuestos no son altos, lo que pasa es que están muy mal distribuidos. Hay que reequilibrar la carga de los impuestos. Hay unos pocos impuestos y unos pocos hogares que cargan con el peso, ¿no? Entonces hay que redistribuir la carga y eso va a permitir también elevar las recaudaciones. Tenemos, repito, con 14% del PIB de presión tributaria. El Estado no puede resolver los problemas. Tenemos la presión tributaria más baja de América Latina, no digo del mundo, de América Latina. En América Latina el promedio de la presión tributaria es 27%, nosotros tenemos 14%. ¿No? Ocupa la posición en la República Dominicana 176 de 192 países en baja presión tributaria. Estamos en la cola, es decir, somos de los estados que menos recursos tienen. Que lo gastamos mal, sí, claro, que hay que empujar por gastarlo mejor, absolutamente. Y hay que dar muestras de que se puede gastar mejor, también para convencer a la ciudadanía de que todos podemos contribuir, todos tenemos que participar en este serrucho fiscal. Y eso se traduce, esa presión tributaria, en que el gasto público del gobierno es muy bajo e insuficiente. El 82% de 190, en el 82% de los 196 países del mundo, la proporción del gasto público en el PIB es superior al 20%. En nosotros es 18, 17. 14 que recaudamos y 4 que pedimos prestado. En resumen, tenemos estos 4 grandes desafíos: reducir el desempleo, aumentar la ocupación formal, formal y de calidad, reducir la inflación y reducir la tasa de pobreza. En resumen, en términos económicos, macroeconómicos, se ha registrado un muy alto crecimiento del PIB en el país, ha estimulado principalmente por la inversión privada, un reconocimiento al sector privado. En 2021 el empleo aumentó y prácticamente se recuperó lo perdido en 2020. El déficit público se redujo de manera significativa. Si crecimos, nos recuperamos, pero el déficit bajó. O sea, fue realmente significativo, y eso fue por la inversión privada. La inflación acumulada es de 8.7%, ahí está el lado negativo, casi más del doble de lo que se supone que tenía que ser de acuerdo a las metas por factores principalmente externos. La situación externa internacional ha sido favorable para nosotros a pesar de los precios, porque han venido mucho más turistas y estamos vendiendo mucho más en el exterior. El gran desafío es mejorar la calidad de los servicios públicos para mejorar el ingreso real de la población. Y eso se hace con financiamiento y con dinero, y hay que sentarnos a discutir este tema. Por eso tenemos que enfocarnos en mejorar la calidad de vida de la gente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro, por acompañarnos en este día. En este momento vamos a abrir este espacio para las preguntas, comentarios que puedan surgir, para lo cual tendremos los micrófonos disponibles, uno de cada lado, para 3 intervenciones, aprovechando la presencia de nuestro invitado especial.
Señor Morilla. Buenas tardes. Yo creo que es importante aprovechar la coincidencia de tener el ministro de Desarrollo, el líder de la Municipalidad Dominicana y nuestro senador, por una situación que tiene nuestra provincia, nuestro municipio y el país, y es la atomización del desarrollo y la transformación de predios agrícolas en asuntos urbanos. Si nosotros nos movemos 3 kilómetros hacia cualquiera de los ejes productivos nosotros, llegando a Rancho Viejo, ahí las fincas de plátano se están transformando en solares. Pero si no cruzamos el puente de Sabaneta y doblamos a la izquierda, ahí mismo en Jamo, y si nos vamos de Cutupú a Moca, un porcentaje importante de las tierras agrícolas se están transformando en asentamientos humanos, no asentamientos humanos, sino en lotificaciones sin servicios. Entonces necesitamos un instrumento como la Ley de Ordenamiento Territorial que está bailando de hace 2 décadas y todavía no la tenemos. Yo creo que sin ese instrumento es casi imposible implementar políticas de educación, de salud o de cualquier tipo. Muchas gracias. Sí, gracias. ¿Se oye? Sí, totalmente de acuerdo. Pero hay buenas perspectivas. Se va a recibir un informe, tengo entendido. Un placer tenerlo aquí entre nosotros, como le dijimos. A nivel de gobierno, ¿qué perspectiva se escucha sobre el fin de la guerra? Porque vemos como que ese clavito está ahí permanente, mucha preocupación por el Papa, mucho discurso también. ¿Qué se puede prever? Hay que preguntarle a Putin. No hay perspectiva de una resolución rápida. Yo en el gobierno no estamos asumiendo que eso va a ceder en corto tiempo. Yo como observador independiente puedo decir que hasta que Rusia no consolide ciertas posiciones de control del territorio ucraniano y pueda decir yo tengo control de esto y ya puede argumentar hacia la opinión pública, me aseguro que ya Ucrania no sea una amenaza, desde el punto de vista ruso, ¿no? Una amenaza para mi país, para mi territorio. Entonces, hasta que no logre eso, no creo que vaya a haber pacificación. Desafortunadamente, con todo el drama, particularmente el drama humano de la guerra, es terrible. Más allá de los precios, miren, nosotros no estamos quejando de los precios. Pregúntenle a un ucraniano o a una ucraniana. Eso no es nada comparado con lo que se está sufriendo en ese territorio. Claro, las consecuencias son globales, están siendo globales y todo el mundo está sufriendo, especialmente los territorios, especialmente los países que dependen de importación de alimentos. Eso están sufriendo mucho. Ahí sí pienso que ese es otro elemento importante. Los precios disparados que golpean a países que una cuota muy importante de las calorías que consumen es de origen importado. Muchas gracias, Padre Sergio. Le pasamos el turno al señor Ramón Contreras y cerramos con la señora Bianchi de Constanza. Muy buenas tardes. Mi pregunta es la perspectiva que tiene el Estado con respecto a la situación socioeconómica y política de Haití y si la nación visualiza un Estado modelo para nuestro país. Por ejemplo, si comparamos República Dominicana con el Estado de Israel, que es un país mucho más pequeño que el nuestro, pero tiene una economía una economía bastante robusta y está rodeado de mucho conflicto. O sea, si la nación tiene como un modelo de nación semejante en tamaño, economía y todo eso. Bueno, con respecto a Haití, realmente es como la pregunta sobre la guerra. Es muy difícil decir qué puede pasar. El grave problema de Haití es su atomización política. Es decir, es cuando digo atomización política, es la fractura política
que hay. Es un país políticamente dividido en 1000 pedazos. Y cuando pasa eso, usted no tiene un liderazgo, un grupo, una persona que se pueda elegir y conducir, detrás del cual todo el mundo de alguna manera se ponga sin que eso implique un régimen autoritario, ni mucho menos necesariamente. A Haití le falta eso. Sí, desde el golpe a Aristide, el golpe inicial, ¿no? Se ha quebrado políticamente en 1000 pedazos y no hay una autoridad, un liderazgo, una capacidad de un proyecto hegemónico post dictadura Duvalier. Y por lo tanto, no se sabe, es absolutamente incierto lo que pueda pasar. Y yo creo que el Estado dominicano y la sociedad dominicana tienen que tener dos cosas en mente. La primera es que prepararse, digamos, estar siempre pensando en el peor escenario, tiene que pensarlo, por una parte, es decir, de que continúe la situación de falta de un Estado, eso es, falta de un Estado, por una parte, y por otra parte, tiene que pensar en, desde lo que podemos y desde lo que tenemos, cómo aportar, cómo dar, cómo apoyar lo más posible, acudiendo a los organismos internacionales, acudiendo a los foros internacionales, desde las fronteras nuestras, manejando la migración de manera adecuada, sin renunciar de ninguna manera a las prerrogativas del Estado y a la obligatoriedad que tenemos de cumplir las leyes, al mismo tiempo manejar la migración con un sentido también humano. Ese doble juego delicado hay que jugarlo, Los migrantes no son delincuentes, son migrantes buscando mejor vida, ¿ya? Pero al mismo tiempo se reconoce su situación irregular y hay que saber lidiar con esa situación. Eso es lo que yo diría respecto al tema de Haití. No es posible determinar qué va a pasar y hay que estar todo el tiempo monitoreando, pendiente de eso. Uno. Y dos, con respecto al modelo de país, es una construcción. No, desde el gobierno no tenemos un modelo de país. Tenemos que construirlo en diálogo. ¿Cuál es la justicia que queremos y cómo se articula con la economía que queremos? ¿Y cuál es la gobernanza local que queremos y cómo se articula eso con el modelo productivo que queremos? Es una construcción continua, digamos, y permanente. Nadie tenía un plan, yo diría que no es común que haya un plan de país en el sentido que lo está planteando, predeterminado, sino que se va construyendo. Hay ideas sobre la economía, sobre el Estado, sobre la justicia, y se va construyendo y articulando con el paso del tiempo. Y para eso es importante fortalecer los mecanismos democráticos. El diálogo entre el Estado y la sociedad, entre los actores sociales, entre el sector empresarial, la sociedad civil, la academia. Tenemos que defender los espacios de debate, discusión, participación, y tenemos que empujar porque el Estado esté continuamente abierto a discutir, a discutir y a aceptar y a entender las posiciones e ir construyendo a partir de consensos claramente establecidos. Me uno al reclamo del compañero porque desde la sociedad civil hemos estado pidiendo a gritos el plan de ordenamiento territorial de nuestras comunidades. Usted hoy trajo buenas noticias, eso nos llena de aliento y esperanza. Casi me paro a aplaudirlo cuando usted mencionó esa parte. Así que téngalo pendiente porque La Vega tiene una importancia tanto en el sector de producción agrícola como en la parte ambiental, que no solo afecta a la provincia, sino que afecta al país. Estamos hablando de garantizar la seguridad alimentaria del país y estamos hablando de garantizar el agua del país. El otro tema que quería comentarle es lo que no se mide no se puede mejorar. En el caso nuestro, voy a hablar como tengo por ejemplo Constanza, tenemos una población de acuerdo al último censo de 59,000 habitantes. Ya nosotros sobrepasamos los 100,000. Entonces, ¿cómo hacer una destinación de recursos adecuada cuando estamos hablando de una población que no es la real?
estaríamos hablando de destinar recursos para 1/3 de lo que tenemos en el territorio y eso me preocupa bastante. Muchas gracias. La respuesta, gracias por el primer comentario, cuente con eso, yo tengo absoluta certeza de que eso va a ser una realidad porque hay un consenso muy claro en tener la ley de ordenamiento. Estoy sorprendido, de hecho, de cómo la sociedad lo ha venido reclamando de manera cada vez más activa, o sea, una sorpresa muy agradable. Con respecto a los temas de datos, efectivamente, lo que no se mide no existe. El anuncio que tendría que hacer acá, pero yo creo que ya se hizo un anuncio previo y próximamente habrá un anuncio mucho más oficial, es que el censo viene. El censo viene en noviembre. Ya estamos encarrilados. Recuerden, la Oficina Nacional de Estadística es una dependencia del Ministerio de Economía y estamos trabajando muy de la mano. Han venido llegando tabletas, ya va a ser un censo con tabletas. No va a ser el censo con las carpetas y las cosas. Y luego o sea que vamos a tener datos pronto. Una vez, porque uno carga la tableta y los datos se envían y se procesan automáticamente. Entonces, prepárense que tenemos censo en noviembre. El presidente deberá anunciar esta actividad, esto ya formalmente muy pronto. Y eso efectivamente va a cambiar las cifras de distribución de la población, no solo de población total, sino de la distribución de la población por territorio. Y eso deberá de generar un cambio en la distribución de los recursos por demarcación política. Bueno, muchas gracias por su participación. Agradecerle al señor ministro de manera tan gentil sus respuestas. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, sin más, queremos finalizar este acto agradeciéndole a todos ustedes por su participación y a nuestras empresas patrocinadoras por sus aportes y colaboración, las cuales mencionaremos a continuación. Copedac, Alaber, Fongamundi, Banco BHD, Constructora Gil, Agrocomercial Los Samanes, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, Asociación Zona Franca La Vega, Banco Popular Dominicano, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, las empresas de Heriberto Medrano Holding Group, Ayuntamiento de La Vega, Agua Rangel, Distribuidora 2000, Banco Adopen, Farmacias El Sol y Tabaré Eventos.